Muy buenos días, doctora Karen Abad. Hoy vamos con mi grupo a explicar acerca de las escuelas del derecho penal. Mi grupo está conformado por Eddie Valverde, Anthony Coronel y mi persona, Fabricio Espinosa. Ya, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre las principales escuelas del derecho penal, sus características, la importancia que tiene sus postulados y ejemplos prácticos que nos ayudarán a comprender de su mejor manera la explicación en la sociedad. La escuela clásica. Postulados. Se basa en el principio de legalidad, estableciendo que no puede haber delito ni pena sin una ley previa. Considera que las personas tienen libre albedrío, es decir, capacidad de elegir sus acciones, por lo que deben asumir la responsabilidad de sus actos. Además, sostiene que la pena debe ser proporcional al delito cometido. La importancia es que esta escuela sienta las bases del derecho penal moderno, asegurando que las penas sean previsibles y ajustadas a la gravedad del delito, como por ejemplo un robo y un homicidio no pueden tener la misma sanción, pues la proporcionalidad de la pena garantiza justicia sin exceso. En la escuela positiva, los postulados se enfoca en las causas del delito como factores genéticos, psicológicos o sociales, propongan un tratamiento individualizado para cada delincuente y prioriza la prevención en lugar del castigo. Su importancia es que su enfoque ayuda a comprender que el crimen no es solo una elección personal, sino que puede deberse a factores externos o internos que deben tratarse. Como ejemplo, en lugar de solo encarcelar a un joven infractor, se le brinda apoyo psicológico y educación para prevenir la recidiva. Vamos a hablar acerca de la escuela sociológica. Los postulados es que analiza la relación entre el delito y estructura social, viendo el crimen como una manifestación de conflictos y desigualdades. Destaca la influencia del entorno, es decir, donde busca una prevención social a través de cambios estructurales. La importancia también, donde resalta la necesidad de abordar problemas sociales como la pobreza, la educación y deficiente o la exclusión social para reducir el delito. Ejemplo, un programa gubernamental que invierte en educación y empleo para jóvenes en barrios marginales como estrategia para disminuir la delincuencia. La escuela crítica. La escuela crítica en sus postulados estudia la relación entre el delito y poder, considerando que el sistema penal refuerza la denominación de ciertas clases sobre otras, analiza el delito desde una perspectiva económica y social, donde promueve la justicia, la restaurativa en el lugar del castigo. La importancia plantea que el derecho penal no debe usarse como herramienta de opresión y que deben existir alternativas más justas y equitativas para sancionar el delito, como por ejemplo, en vez de encarcelar a un ladrón que robó por necesidad, se le obliga a reparar el daño mediante trabajo comunitario. La escuela del causalismo. Los postulados se basan en el principio de la acción, sosteniendo que el delito ocurre cuando un sujeto realiza una acción que causa un resultado típico, donde se ve que analiza la relación de la causalidad entre la acción y el delito. La importancia es que permite identificar si realmente hay una relación directa o entre sí una acción y el resultado, para evitar condenas injustas. Como ejemplo, un conductor que atropelle a alguien por un desperfecto mecánico no deberá ser juzgado igual que alguien que lo hace intencionalmente. La escuela del derecho penal del autor.
Los postulados sostienen que el autor del delito es responsable de sus acciones según su culpabilidad personal. Se enfoca en la peligrosidad del delincuente y no solo en el acto cometido. Como importancia, busca evitar busca evitar que reincidan los delincuentes considerados peligrosos mediante medidas más severas. Como por ejemplo, un residente criminal puede recibir una pena mayor porque su historial delictivo lo hace más peligroso para la sociedad. Efectivamente, la escuela finalista. Los postulados definen el delito como una acción humana, como una finalidad delictiva, donde destaca la internacionalidad y el conocimiento del autor, obviamente, sobre su acción, que se da diferenciando entre el dolo y la culpa, que su importancia permite sancionar de manera justa según la intención del autor, como por ejemplo, un médico que comete un error en una cirugía no debe ser castigado, igual que alguien que ataca intencionalmente a otras personas. La escuela funcionalista. Los postulados considera que el derecho penal tiene como objetivo mantener el orden social y prevenir delitos, que ayuda a proponer la racionalización del delincuente y la protección de los bienes jurídicos fundamentales. Importancia, donde ayuda a prevenir el delito y a garantizar la seguridad sin recurrir solo al castigo. Ejemplo, programas de a continuación, los argumentos del debate. La escuela clásica fue clave para la justicia moderna porque eliminó castigos arbitrarios y garantizó que las penas sean proporcionales a los delitos. También vamos a hablar acerca también del argumento en el debate, que en sí castigar sin entender las causas del delito, no resuelve el problema. La escuela positiva permite prevenir y reinsertar a los delincuentes en la sociedad. También argumentos de este debate, la justicia no es igual para todos. La escuela crítica nos muestra cómo el sistema penal beneficia a los poderosos y castiga a los más débiles. ¿Qué tal? Muy buenas, le hablaría el estudiante de Manuel Arevalo Valverde. Hablaremos sobre las escuelas clásicas. El delito es producto de libre albedrío. Las personas eligen cometer delitos y deben asumir su responsabilidad. Defendemos el principio de la legalidad. Nadie puede ser castigado sin una ley previa que establezca el delito y la pena. La proporcionalidad de la pena es clave para evitar abusos del poder punitivo del Estado. Tenemos como un ejemplo, en muchos sistemas jurídicos el homicidio tiene penas más altas que el robo, reflejado por esta proporcionalidad. La escuela positiva. El delito tiene causas más altas de la voluntad individual. Factores biológicos, psicológicos y sociales incluyen la conducta dialéctica. Más que castigar, debemos buscar la rehabilitación y la prevención del crimen. Un claro ejemplo de esto tenemos que algunos países europeos se aplican tratamientos psicológicos a delincuentes residentes en el lugar de pena, depresión prolongada. Hablaremos sobre la escuela sociológica. El delito es un fenómeno social, no solo una cuestión de individuos, la desigualdad y la falta de oportunidades que contribuyen a la criminalidad. Para reducir el crimen debemos abordar sus causas estructurales como la pobreza y la exclusión social. Tenemos un ejemplo sobre esto que sería en comunidades con alto desempleo juvenil. Los programas de integración han reducido la criminalidad significativamente.
Las escuelas críticas. El derecho penal favorece a las clases dominantes criminalizadas, a los más vulnerables, mientras protege a los poderes. La criminología crítica busca evidenciar cómo el sistema de justicia reproduce la desigualdad. Ejemplo, los delitos financieros suelen recibir penas menores que los delitos callejeros. Reflejado, esta sería una desigualdad. La escuela del causalismo. El delito es una acción que produce resultado típico, debe existir en una relación causal entre la conducta del acusado y el daño causado. La teoría de la imputación objetiva busca delimitar cuando una acción puede considerarse delictiva. Hablaremos sobre la escuela del causalismo. El delito es una acción que produce un resultado típico. Debe existir una relación causal entre la conducta del acusado y el daño causado. La teoría de la imputación objetiva busca delimitar cuando una acción puede considerarse delictiva. Tenemos un ejemplo: si una persona empuja accidentalmente a otra y esta muere, debe analizarse si hubo una intención o si fue un acto fortuito. Hablaremos sobre la escuela del derecho penal. El castigo debe bajarse en la peligrosidad del autor, no solo en el acto cometido. Se considera la personalidad del delincuente y sus antecedentes para determinar la pena. Un ejemplo muy claro sería que algunos sistemas penales, los residentes reciben penas más severas porque se les considera un peligro para la sociedad, que sea una persona de alta peligrosidad. La escuela finalista. El delito no es solo una acción, sino que le implica la intención y el conocimiento del acto cometido, distinguido entre el dolo y la culpa para asignar la responsabilidad penal. Un claro ejemplo, hablaremos de esto, es si alguien atropella a otra persona por accidente, no puede ser castigado igual que alguien que lo hace intencionalmente. Un argumento que daría yo sería: no basta con castigar actos, hay que entender las intenciones detrás de ellas. La escuela finalista permite diferenciar entre errores y crímenes intencionales. También hablamos sobre el derecho penal. No solo debe castigar, sino también prevenir el delito y proteger a la sociedad. Espero que hayan comprendido mis temas y espero que mis compañeros argumenten un poco más sobre las escuelas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora. A continuación tenemos la escuela clásica, que esta se basa en el libre albedrío. Los individuos son racionales y eligen cometer delitos. También establece el principio de legalidad, que no hay delito ni pena sin ninguna ley previa. También la proporcionalidad de la pena, que la sanción debe ser justa y equivalente al daño causado. También esto tiene la importancia de que fundamenta los sistemas penales modernos al establecer penas claras y predecibles. También asegura que nadie sea castigado de forma arbitraria. Un ejemplo práctico de esto es que en la mayoría de países el Código Penal establece penas proporcionales, asegurando que un robo no reciba la misma sanción que un homicidio. Como segunda escuela tenemos la escuela positiva, que como un principio clave es que el delito no es solo una decisión racional, sino que está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales. También se enfoca en la prevención y rehabilitación más que en el castigo. También propone un tratamiento individualizado para cada delincuente. Esto tenemos como segundo punto la importancia que da origen a las penas alternativas y la criminología moderna. También ayuda a comprometer el delito como un problema social y no solo individual. Como ejemplo práctico tenemos que los menores de edad
que cometen delitos muchas veces reciben rehabilitación y apoyo psicológico en lugar de prisión. Como tercera escuela tenemos la sociológica, como principios claves que el delito es un reflejo de la estructura social, la pobreza y la desigualdad. También se enfoca en la influencia del entorno, en la conducta delictiva. También propone medidas de prevención y cambio social en lugar de castigos severos. La importancia de esto es que permite ver el crimen no solo como un problema individual, sino como un síntoma de problemas sociales más amplios. También ha influido en las políticas públicas para reducir la delincuencia mediante educación y oportunidades laborales. Como un ejemplo práctico, tenemos que los programas son los programas de reinserción que en varios marginales han demostrado reducir la criminalidad al dar alternativas laborales a jóvenes en riesgo. Como cuarta escuela, tenemos la escuela crítica. Como principios claves es que el derecho penal es usado por las élites para mantener el poder y oprimir a los sectores más vulnerables. También se enfoca en la criminología crítica, analizando cómo las leyes favorecen a grupos sobre otros. También propone una justicia restaurativa en lugar de castigos punitivos. La importancia de esto es que ha impulsado debates sobre la desigualdad en la aplicación de la justicia. También explica por qué ciertos grupos sociales son criminalizados más que otros. Un ejemplo práctico es que en muchos países los delitos económicos como la corrupción reciben penas menores que los delitos cometidos por personas pobres como el hurto. Como quinta escuela tenemos la escuela del causalismo. Los principios claves de esto es que para que haya un delito debe haber una relación clara entre la acción y el daño causado. También la culpabilidad depende de la casualidad, no de la intención del autor. También se enfoca en el principio de la acción. Sin acción no hay delito. La importancia de esto es que evita condenas injustas cuando hay un vínculo directo entre la acción y el daño, y también sirve de base para definir los delitos en términos jurídicos claros. Un ejemplo práctico es que si un médico receta un medicamento y el paciente muere por una reacción alérgica desconocida, no se le puede acusar de homicidio porque no hubo intención. Como séptima escuela tenemos la escuela finalista, que los principios claves de esta es que no solo importa la acción, sino también la intención del autor. También distingue entre dolo, que es la intención de cometer un delito, y culpa, que es la negligencia o imprudencia. También analiza los elementos subjetivos del delito. La importancia de esta es que ayuda a diferenciar entre delitos intencionales y accidentales. También se usa en muchos sistemas para definir la gravedad de los delitos. Un ejemplo práctico de esta es que no es lo mismo atropellar a alguien accidentalmente que hacerlo a propósito. La intención marca la diferencia entre homicidio culposo y doloso. Como octava escuela tenemos la funcionalista, que los principios claves de esta, que el derecho penal debe servir para mantener la estabilidad social, también se enfoca en la prevención del delito y la reinserción social. También protege los bienes jurídicos fundamentales para la sociedad. También la importancia de esto es que es la base de las políticas modernas de justicia penal. También equilibra el castigo con la necesidad de rehabilitación. El ejemplo práctico de esta es que los trabajadores o los trabajos comunitarios como alternativa a la prisión ayudan a que los infractores puedan reintegrarse sin quedar marcados de por vida. Nos hemos planteado algunos argumentos en este trabajo, que es: la justicia no es igual para todos. La escuela crítica nos muestra cómo el sistema penal beneficia a los poderosos y castiga a los más débiles. Como segundo argumento tenemos que el derecho penal debe castigar hechos objetivos, no suposiciones. La escuela del causalismo garantiza que solo se sancionen acciones con consecuencias reales. Como tercer argumento, si alguien demuestra ser un peligro constante para la sociedad, las penas deben ser más duras para evitar
que sigan delinquiendo.